ricos amantes de ayudar a la gente pobre con un buen Hershey. Yo soy Isa y vámonos. ¡Órale! ¡Pícale! ¡Para abajo, Abraham! Ya. Quito el modo sinaloense. No es cierto, nunca se va. Durante este tiempo me quedé pensando en cuál sería la manera perfecta de regresar y pues ya regresamos y me pasaron 1000 temas por la mente. Escribí no sé cuántos borradores, puse y taché nombres en la lista y al final era de... Y bueno, el tema de hoy es uno de esos temas que yo sé son enormes y no caben en un solo capítulo, como prácticamente todo lo que hablamos, pero pensemos que al menos sí puede llegar a ser una bonita introducción y una mirada un poco más cercana a todo este guateque. Digamos que este capítulo está escrito para que mucha banda me odie y me diga que soy una imbécil ignoramus, pero también sé que para muchos otros les resultará tal vez un tanto esclarecedor. Y no nos engañemos, esa es la gente que al final más nos importa. Así que hoy en Historia de la Literatura, ¿qué vale con la literatura? 1, 2, 3, 4. Entonces, what the fuck con la literatura. ¿Con qué se come? ¿Exactamente qué es? ¿Cómo saber qué es literatura y qué no es literatura? Bueno, este ha sido un tema que nos ha tocado ver y retomar una y otra vez. Pareciera que todos tienen una concepción súper definida de qué es la literatura y todo lo que no sea es mejor meterlo en su círculo del infierno de conveniencia y más cercano. Y la verdad es que después de esto yo no tengo nada que decirles sobre una verdad. Pero en fin, primero pensemos en la literatura como una manifestación del arte. Ya desde ahí podemos imaginarnos que si la literatura es una extensión de lo que es arte, entonces no todo es literatura. De la misma manera que no todas las canciones pueden ser consideradas obras maestras. Emilio, Claudio, échense una historia de la música sobre eso o le sacan. Podemos mencionar distintas concepciones sobre lo que es literatura y que podemos encontrar en internet, cosa que no pienso hacer. Pero para muchos la literatura es una manifestación escrita que exalta y representa un aspecto del humano de manera, digamos, chingona. Esto quiere decir que no todos los cuentos, no todos los poemas, no todas las novelas y no todos los ensayos tienen que ser necesariamente literatura. Ahora, hay banda que dice que desde el momento en que forman parte de algunos de estos géneros ya es literatura, pero que no necesariamente es bueno o malo. Entonces, hay dos bandos básicamente. Los que dicen que la literatura solo lo es cuando está bien lograda y que por lo tanto no existe la mala literatura, así como no podría existir una mala obra de arte, y quienes dicen que no mamen, que sí existe buena y mala literatura. Por ejemplo, si todas las novelas fueran literatura, entonces definitivamente desde Carlos Cuauhtémoc Sánchez y Paulo Coelho serían escritores de literatura. Luego llega la banda y dice, no, eso es superación personal y de la más caca. Pero acuérdense que ambos vatos sí escriben novelas, entonces, ¿qué show con eso? ¿Son o no son? Hay quienes dicen que Harry Potter no es literatura y hay quienes dicen que por supuesto que se lo es y que es además literatura fantástica. Luego llegan los super expertos de literatura fantástica y dicen, wait a minute, loco, han existido grandes escritores de literatura fantástica y tú me estás diciendo que J.K. Rowling está a la altura de los masters. Aguas, yo ahí todavía no me meto porque ya tendremos capítulos de Harry Potter y no estoy diciendo que sea una Potterhead, pero como buena Ravenclaw yo argumento todo lo que digo, mejor cierro los hocico, perros. Otra vez un favor de luz. Ay, mi vida santa. Pasemos ahora a otra pregunta mucho más cabrona. ¿Un bestseller puede ser literatura? Les explico, mijos, que el bestseller es para muchos un género por sí solo y afirman que un bestseller ya es escrito con una fórmula en específico que le asegura las ventas, por lo que la inventiva del autor y la calidad de la obra pueden dejar mucho que desear. Entonces llega la otra banda y dice, dude, ¿sabes cuántas malas novelas hay que no se venden y que son escritas con básicamente la misma fórmula que un bestseller? ¿Y ahí qué? Si fuera tan sencillo escribir un bestseller, entonces no todo el mundo ya estaría escribiéndolos con la fama súper garantizada. Y luego viene una pregunta más cabrona porque, ahí les va, han existido obras maestras de la literatura que se han convertido en bestsellers así mal pedo.
Un ejemplo, nomás vean 100 años de soledad, mijos, que pese a quien le pese es una de las novelas latinoamericanas y probablemente del mundo más leídas y que todo mundo sabe que es grande con G de gnomo. Oblígame, perro. Nuestro amado escritor mexicano Daniel Sada, por ejemplo, creía fervientemente en el equilibrio entre calidad y rentabilidad. Decía que escribir una gran obra maestra de la literatura no significa tener que hacer un libro súper aburrido que nadie lea, y que también escribir un libro que miles y miles de personas lean durante generaciones no significa que sea mala, porque, hey, aguas, estás trascendiendo. ¿Y no es eso una de las finalidades y características principales de una obra maestra? Va, le seguimos. 100 años de soledad, por ejemplo, demuestra que es una chingonería de novela de muchas maneras. Probablemente de las más contundentes es que muchísimas personas pueden disfrutarla, desde un catedrático súper cabrón de una universidad muy mamona hasta un preparatoriano en el camión pasando por tus tíos, tu abuelo. Neta, sí es algo muy cabrón de lograr, sobre todo hoy en día que los escritores en su soberbia creen que el grado de maestría de una obra literaria se logra a partir de la dificultad, del hermetismo, o sea, del culero que no permite a la gente entender, e incluso su lejanía con el lector común y corriente. Pero hay niveles, no me meto en otra discusión bizantina. No ahorita. ¿Ustedes podrían decir que todo libro es literatura? Por ejemplo, Bajo la fucking misma estrella y Twilight. Es neta, ¿ustedes creen? No me quiero ver mamona, pero aquí entramos a otro tema muy interesante. ¿Es lo mismo contar una historia a contar una buena historia? Pues no. ¿Es lo mismo ver The Wire a La Casa de Papel a Betty la Fea? Obviamente hay historias buenas y malas. ¡Chingado! Y no solo eso, obviamente hay gente que escribe bonito, gente que escribe X y gente que de plano se escribe bien culé. Hay quienes dicen que una de las características básicas de la literatura es que logra contactar con aspectos muy humanos y que puede permitir a una persona sentirse identificada. ¿Cómo se logra esto? Pues a partir de la prueba del tiempo y del espacio, mijos. La maestría de una obra, muchos afirman, radica en su universalidad. ¿Qué significa? Que sin importar qué tanto tiempo después de su creación sea leída y sin importar de dónde sea la persona que la lee, podrá conectar con la historia, con sus personajes y problemáticas. Y esto es porque el ser humano, como ya habíamos dicho, watchen el capítulo de Shakespeare, Dioses y Cumbia, siempre ha girado en torno a los mismos dilemas existenciales. Esa es la razón por la que seguimos conectando con textos súper antiguos que escribieron hombres y mujeres en contextos y lugares tan distintos a los nuevos. Porque más allá de todo, lo que habita dentro de sus obras es la condición humana, y esa está en cada uno de nosotros, bebés. Conclusión. Si una novela, poema, cuento o ensayo es literatura, no tiene por qué delimitar que lo disfrutemos o no. La neta, te puede gustar un libro malísimo, pero a ti te movió algo y eso también tiene su virtud, porque eso significa que el escritor logró conectar con una parte tuya y eso nadie se lo va a quitar. Existen obras maestras de literatura, por ejemplo, que a mí la verdad no me gustan y eso pasa con muchísima gente. Entonces, ¿vale la pena leer solo obras maestras literarias? Pues no, lean lo que se les hinche hasta donde se les hinche. La lectura y la literatura no son una máquina de tortura. Jamás se sientan avergonzados por sus lecturas favoritas. Y si son obras maestras o no, eso no tiene que importarles. Eso sí, denles una oportunidad a los clásicos, neta. Yo los descubrí súper morrita y no me les separé. Lo que tiene la literatura es que te permite sentir un chingo, imaginar un chingo, y si tienes suerte, a entender un poco mejor lo que te rodea, a los demás y sobre todo a ti mismo.